¿Te casarías con tu prima? Ni siquiera hablo de tener hijos, solo imaginar que estás con tu prima ya nos da asco. Y no es solo porque te funarían en Twitter, sino que hay una razón biológica mucho más vieja que cualquier norma moral. Pero imaginemos que de alguna forma, un día te enamorás de tu prima. Deciden que el amor es más fuerte que la presión social y que todo eso del qué dirán es puro invento burgués. Y deciden tener un hijo. Antes de llegar a eso tendrían que haber superado lo que se llama efecto Westermarck. Básicamente las personas que crecen juntas, como vos y tu prima, desarrollan una especie de desinterés sexual automático entre ellas. Y no importa si son hermanos biológicos, primos, adoptados o incluso sin parentesco alguno. Si crecieron juntitos como familia, tu cerebro solito todo el tiempo va a estar activando un freno. Y cada vez que intentes verla de forma lujuriosa, te va a decir, no bro, con tu prima no. Y de hecho este efecto es muy difícil de evitar. En Taiwán existía una antigua tradición llamada matrimonio menor. Una familia agarraba y adoptaban a una niña pequeña para que cuando creciera se casara con el hijo biológico de esa familia. Los criaban juntos desde bebés, así que teóricamente era perfecto, porque crecerían en la misma casa, con la misma cultura y estaba todo planificado. Pero como resultado, muchísimos de esos matrimonios eran infelices, con baja fertilidad y tasas altísimas de divorcio, porque simplemente no aparecía la atracción. Eso es básicamente el efecto Westermarck. Tu cerebro prefiere sentir asco antes que arriesgar una acumulación genética. O sea, no vas a estar pensando, si tengo hijos con mi prima el riesgo va a aumentar del 4 al 6%. No, lo hace tu cerebro solo para evitar algo terrible. Algo como que todos nos convirtiéramos en esto. Estos que estás viendo son los Whitaker's, y son la familia más endogámica de los Estados Unidos. Por supuesto son el resultado de generaciones y generaciones de endogamia entre hermanos y primos, que de alguna forma superaron el efecto Westermarck. Pero lo hicieron por tantas generaciones que ahora la mayoría de ellos son retrasados. Es más, incluso algunos solo se pueden comunicar con ladridos. What is it? Oh, is that Freddy's grave? Esto les pasó porque los seres humanos, vos, yo y tu prima también, tenemos muchos errores genéticos que son recesivos. Eso significa que podemos tener una copia defectuosa en nuestro ADN y no enterarnos jamás. Imagínate que cuando te estaba formando en el útero, te armaron con dos hojitas, una que te dio mamá y una que te dio papá. Lo más probable es que ninguna esté perfectamente bien escrita. En la hoja de mamá puede haber una frase que parece escrita en arameo, y en la de papá también hay errores. Pero rara vez el error está en la misma línea en ambas hojas. Entonces, si una hoja tiene una línea mal escrita, usás la versión correcta de la otra y no pasa nada. Mientras mezcles hojas distintas, el sistema funciona. El problema aparece cuando heredás dos copias defectuosas del mismo gen. Vos pensás que tus padres comparten aproximadamente el 50% de su ADN con vos. Tus hermanos también. Y tus primos hermanos comparten alrededor del 12,5%. Que te puede parecer poco, pero ese 12,5% no es aleatorio. O sea, pensá que vos y tu prima vienen de los mismos abuelos. Eso significa que si en tu familia existe algún gen recesivo problemático, la probabilidad de que ambos lo porten es mayor que en dos personas sin parentesco. Y si ambos lo portan, cada embarazo tiene un 25% de probabilidades que el hijo herede las dos copias defectuosas. En parejas sin parentesco cercano, el riesgo de enfermedades genéticas graves ronda el 2 al 3%. Pero si tuvieras hijos con tu prima, ese riesgo subiría hasta el 4 o 6%, o sea, prácticamente se duplicaría. No significa que si tenés hijos con tu prima van a salir con problemitas sí o sí, pero si lo haces vas a duplicar el riesgo. Ahora imagina esto repetido durante generaciones y generaciones. Una vez capaz que no pasa nada, y dos veces capaz que tampoco. Pero cuando una familia empieza a cerrarse sobre sí misma, la diversidad genética disminuye, los genes empiezan a repetirse y los errores dejan de diluirse. Y la historia tiene ejemplos bastante incómodos. Si sos español seguro conocés la Casa de Habsburgo, que gobernó gran parte de Europa durante siglos. España, Austria, Hungría, el Sacro Imperio Romano. Pero bueno, la cuestión con esta familia es que tenían una obsesión. Querían mantener el poder dentro de la familia. Eso significaba que básicamente se tenían que casar entre primos, entre tíos y sobrinas y entre parientes directos. Y claramente no había romance, sino que era solamente por una cuestión política. Y esto generó un montón de problemas. El famoso prognatismo Habsburgo. Esa mandíbula exageradamente prominente que cada vez que los veo en una foto me hacen acordar a Barbilla Roja de los Padrinos Mágicos. El caso más extremo fue Carlos II de España, que además de la mandíbula era retrasado, no caminó hasta los 4 años, no habló hasta los 8 y encima tenía hidrocefalia. Y todavía peor, tenía un solo testículo.
que encima estaba atrofiado, o sea que el único huevo que tenía no le funcionaba. Pero ahora viene lo interesante, porque incluso si no entendieras nada de esto, tu reacción no terminaría ahí. Supongamos que te enamoras de tu tía, tu tío o tu prima, pero solo se enamoran y no quieren tener hijos. Entonces dicen, bueno, usemos protección y listo. Perfecto, hasta ahí todo bien, ¿o no? Hay otra capa en todo esto que en los videos cuando hablan del incesto casi nadie piensa, que es el tema de la psicología en el vínculo familiar. Porque no hablamos de un desconocido de Tinder, hablamos de alguien que estuvo dentro de tu mundo desde que naciste, alguien que te enseñó, que te corrigió, que te protegió y que tuvo poder sobre vos. Y no estoy diciendo esto de forma metafórica, si vos te pones a pensar, en todas las familias hay jerarquías. Desde bebés aprendemos quién manda, quién decide, quién nos cuida y quién define las reglas. Esa persona, que puede ser tu tío, tu primo, tu hermano mayor, tu abuela, cualquiera, ya tiene un lugar en tu estructura emocional. Y cuando de repente, años después, ese mismo miembro de autoridad familiar se vuelve un objeto de deseo sexual, todo se pone raro. Porque el amor romántico no surge en el vacío. Surge sobre capas de poder, influencia y dependencia. Y ahí está la trampa, porque muchas relaciones incestuosas no aparecen de la nada entre adultos independientes de 30 años. Las relaciones incestuosas suelen construirse gradualmente, entre señales confusas, guiños que se permiten inconscientemente y de a poco se van normalizando límites que antes eran más claros. Por ejemplo, un roce que antes no se toleraba, ahora sí. Hasta que un día ya es demasiado tarde para saber cuándo cambió todo. Y esto no es solamente una teoría, sino que hay casos documentados. Y es más, si sos de zonas rurales, te puedes dar cuenta de esto por vos mismo. Yo el año pasado fui al Chaco, en Argentina, a un pueblito que se llama Corzuela. Y no tuve que recorrer demasiado hasta que conocí a una mujer que se había casado con su padre. Y tuvieron hijos. De hecho, los 3 hijos que tuvieron salieron con problemitas. Y hay muchas historias que rondan a esa mujer. Se dice que uno de sus hijos apenas nació, le saltó en la cara al médico como si fuera un demonio. Y me di cuenta que para la gente de allá es muy normal creer en estas cosas, porque la misma mitología del lugar te dice que el incesto está mal. Si me está escuchando alguien de Argentina, Paraguay, México o lugares por el estilo, seguro conocen la historia de la Almamula. Una mujer supuestamente condenada por Dios por cometer incesto. No discuto la veracidad de las historias porque me cuesta creer en algo así, pero lo que quiero decir es que no solo te lo prohíbe el cerebro, sino que también te lo prohíben la cultura y la religión. Es una regla que apareció en casi todos los grupos humanos de la historia, porque repetidamente, las familias que ignoraban esa advertencia genética y psicológica terminaban pagando el precio. Así que básicamente es por todo eso que no podés tener un hijo con tu prima. Ah, y si llegaste hasta acá, te agradecería mucho un like.